Construyamos una función a la que le podamos encontrar transformada de Fourier. Esto es, una función continua por trozos, definida a lo largo de todo el eje horizontal y absolutamente integrable. La función consta de dos trozos. A la izquierda del 0 la función es nula, es decir, 0. Y a la derecha del 0 la función es un producto entre una exponencial negativa y otra función llamada g. Ambos trozos garantizan que la función se defina a lo largo de todo el eje horizontal y la multiplicación por una exponencial negativa garantiza cierto comportamiento decreciente por parte de nuestra función para evitar alguna divergencia en la transformada de Fourier. Y es que tenemos la certeza de que la exponencial es negativa, es decir, va a producir un decrecimiento, dado que la constante c que se involucra en su argumento es positiva. Pues no se diga más, encontremos la transformada de Fourier de esta función que acabamos de formar. Sustituyendo ambos trozos obtendremos una integral de 0 a infinito con una sola exponencial. Ahora, como puedes ver, en su argumento la exponencial tiene un número complejo c más iw. Dependiendo de c y de w será el número complejo en cuestión. Por lo tanto, estamos ante una variable compleja, a la que llamaremos s. Así, la integral quedaría de la siguiente manera. ¿Ya te diste cuenta que la transformada de Fourier de la función que construimos es un múltiplo de la transformada de Laplace de la función g? La función g fue aquella que se multiplicó por la exponencial negativa. Desde este punto de vista muy particular, pudiéramos imaginar que la transformada de Laplace en cierto modo es un caso específico de la transformada de Fourier. Lo relevante ahora es que Fourier nos permite encontrar una fórmula para encontrar la transformada inversa de Laplace. Oye, Emilio, según yo no hay fórmulas para encontrar transformada inversa de Laplace. ¿Qué no se supone que eso se hacía viendo las tablas de transformadas? Sí, pero la variable compleja en conjunto con el análisis de Fourier nos favorecen un método para encontrar transformadas inversas, generando así lo que se conoce como teorema de inversión. Entonces, para encontrar esta fórmula, nosotros haremos uso de la integral de Fourier. A ver, que básicamente vamos a encontrar la versión continua de la serie compleja de Fourier de la función que construimos. De modo que, si reemplazamos en la integral de Fourier los trozos de la función que definimos, nosotros tendríamos acceso a lo siguiente. Como puedes ver, vuelve a aparecer el número complejo c más iw, el cual ya dijimos que es una variable compleja llamada s. Y como puedes ver, esa integral que está entre corchetes nuevamente es la transformada de Laplace de nuestra función g, la cual es una función compleja de la variable compleja s. Entonces, esto nos da la pauta de que tenemos que seguir expresando todo en términos de nuestra variable compleja s, ya que es la variable compleja de Laplace. Por lo que, para reescribir el resto de la integral de Fourier en términos de esta variable compleja s, haremos uso de un cambio de variable. De hecho, ya lo teníamos estipulado. Ya solamente hace falta completar el diferencial y adaptar los límites de integración. De esa manera podemos expresar esa integral de Fourier en términos únicamente de la variable compleja s. Nosotros conocemos a la función g mayúscula de s, que es la transformada de Laplace de nuestra función. Pero lo que no conocemos es qué función tuve que transformar para llegar a esta función g mayúscula de s. Como puedes ver, esa función aparece en el lado izquierdo de la igualdad. Solamente le estorba una exponencial, la cual sin ningún problema podemos despejar y así tener acceso a lo que se conoce, ahora sí, como el teorema de inversión. Vale la pena mencionar que una función compleja de variable compleja por sí sola es eso, una función compleja. Pero en el momento en el que le ponemos cierta condición o restricción a dicha función compleja, entonces cobra sentido o relevancia como una transformada de Laplace. En términos de las condiciones de existencia de Laplace, nosotros podemos decir que la función g mayúscula de s es una transformada de Laplace de la función g de t, al menos para la parte real de la variable compleja s mayor que la constante c. De locos, Emilio, no tengo ni idea de qué acabamos de hacer. Bueno, pues básicamente el razonamiento que se siguió fue encontrar la representación continua en series de Fourier de nuestra función f, aquella formada por dos trozos. Esta fórmula de inversión que acabamos de encontrar está definida por una integral en el plano complejo. Dicha integración se lleva a cabo en una región muy particular, la cual describiremos a continuación. Como puedes ver en los límites de integración, tenemos dos números complejos. Ambos con parte real c
y una parte imaginaria que tiende a infinito. Para no dejar ese símbolo de infinito ahí, vamos a escribirlo a partir de un límite. De esta manera, en el plano complejo, si ubicamos ambos números complejos, formaremos un segmento de recta. Y como la parte imaginaria R tiende a infinito, bueno, pues lo que quiere decir es que este segmento de recta cada vez se va a hacer más y más y más y más grande hasta que, bueno, simple y sencillamente forme o tienda a formar una sola línea recta. Ahora recuerda que las funciones complejas cobran sentido como transformada de Laplace cuando se les ajusta una condición, tal como lo puede ser que la parte real de la variable compleja s sea más grande que c. Por lo que si nosotros nos quedamos nada más con la zona del plano complejo que está a la derecha de c, nosotros podemos dibujar esta misma recta en cualquier otro lado siempre y cuando siga delimitada de menos r a r y esté dentro de esta región que acabamos de mencionar. Entonces, a la derecha de C estamos hablando en el sentido de Laplace, en el sentido de que todo se porta bien, de que estamos chéveres, de que existe la transformada de Laplace y que todo es paz y armonía, entre comillas. A la izquierda de esta zona, es decir, a la izquierda de C, entonces ahí sí habrían comportamientos malos. Es decir, ahí se encontrarían todas las indeterminaciones de la función compleja G mayúscula de S. Todos aquellos polos o singularidades donde la función se va al caput. Ahora te puedes estar preguntando, bueno, ¿y cómo podría evaluar esa integral, Emilio? Bueno, pues para evaluar esta integral nosotros haremos uso de nuestro queridísimo teorema del residuo, el cual nos va a permitir calcular esa integral haciendo una suma de residuos. Los residuos de la función que está en el integrando, que es la multiplicación entre la función compleja g y una exponencial igualmente compleja, fíjate que multiplicar a nuestra función g, es decir, a nuestra transformada de Laplace, por una exponencial no afecta en el posicionamiento de sus polos. Es decir, los polos van a seguir ahí mismo. Lo que sí va a cambiar, evidentemente, son los respectivos residuos, como veremos más adelante. Oye, Emilio, a ver, suena muy bonito que ya nada más tengamos que hacer una suma de residuos. Sin embargo, me acuerdo perfectamente que en el video donde hablamos del teorema del residuo mencionaste que para hacer esto tenemos que encerrar en su totalidad a nuestros polos o singularidades, como les quieras llamar, usando una curva simple y cerrada. Y mira que esa línea recta que estás definiendo no encierra ni siquiera a los polos. Tienes toda la razón, y es aquí en donde las cosas se ponen muy jugosas. Tenemos una línea, no tenemos un contorno simple y cerrado, ni siquiera estoy encerrando a mis singularidades. Nosotros podemos tomar el segmento de recta que dibujamos y cerrarlo utilizando una curva auxiliar que nos permita encerrar en su totalidad estos polos. No importa si la recta la dibujaste aún más a la derecha de C. La idea es la misma. Bueno, pues vamos a optar por la opción más sencilla. Encerrar a nuestros polos con la mitad de una circunferencia. El radio de esta circunferencia, bueno, pues tiene que ser mayor que el mayor de los módulos de los polos. Es decir, le sacas módulo a cada uno de tus polos y te fijas cuál tiene el mayor módulo. Bueno, pues ya que tienes el mayor módulo, pues el radio de la circunferencia que vamos a dibujar tiene que ser más grande en un inicio que ese módulo para garantizar que en efecto encerremos a nuestros polos. Oye, Emilio, pero me parecería que eso ya alteraría el resultado de la integral que estamos buscando, ¿no? Porque ya no nada más tendrías una sola integral, ya tienes dos. La integral sobre la línea que dibujamos y la integral sobre la semicircunferencia. Entonces ya estás alterando el resultado de la integral. Tienes toda la razón, sin embargo esto se pone aún más interesante. Se puede demostrar que en la medida en que R, o sea, la parte imaginaria de los números que conformaron a nuestro segmento de recta, tiende a infinito, la contribución que hace la integral alrededor de la circunferencia tiende a cero, por lo que, aunque hayamos agregado esa curva auxiliar para integrar y encerrar a nuestros polos, el resultado no se altera y por lo tanto puedo hacer uso del teorema del residuo. Ok, Emilio. ¿Y por qué esto de que esa integral tiende a cero en la medida en que R tiende a infinito, Emilio? Bueno, en esta ocasión no lo vamos a demostrar porque, aunque no lo creas, ese tipo de contornos se tienden a modificar. Esto se modifica en función de la naturaleza de la función compleja que defina la transformada de Laplace.
Y sí, para cada modificación del contorno hay que hacer una demostración de que el contorno auxiliar también tiende a cero al integrarse. Para aclarar las cosas, veamos un primer ejemplo. ¿Te parece bien? Tenemos la siguiente función compleja de variable compleja, la cual definirá una transformada de Laplace en una región específica del plano complejo. En dicha región, nosotros tenemos que dibujar nuestro segmento de recta. Ahora, nos damos cuenta de que esa función tiene un polo en s igual a menos 1, el cual tiene multiplicidad 2, ¿verdad? Se repitió. Entonces, en un inicio, nuestra media circunferencia tiene que tener un radio mayor que el módulo del número complejo menos 1. Dicho módulo es 1, por lo tanto el radio de mi media circunferencia tiene que en un inicio rebasar a la unidad para garantizar que estemos encerrando a este polo. Ya sabemos que cuando r tiende a infinito, es decir, cuando el radio se hace gigantesco, 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 y por lo tanto formamos toda la recta de integración, la contribución de la integral alrededor de esa semicircunferencia tiende a cero. Entonces, como solamente tenemos acceso a un polo, bueno, pues solamente vamos a tener un residuo. Entonces, encontremos el residuo del integrando del teorema de inversión en este polo s igual a menos 1. Para ello es necesario derivar. Recuerda que es porque tenemos una multiplicidad. Tras derivar y simplificar, nosotros entonces encontraremos el siguiente límite. Y en la medida en que s se acerca a menos 1, bueno, pues este límite converge a la siguiente función exponencial, siendo esta la transformada inversa de Laplace de la función que nos dieron en un inicio. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Dato curioso, al contorno de integración que dibujamos el día de hoy se le conoce como contorno de Bromwich. Tal como dijimos, dicho contorno se puede modificar en función de la naturaleza de la función compleja que defina una transformada de Laplace. Nos vemos muy pronto con más. Adiós.